Rosa Rita Álvarez, de la sociedad civil, de la ONG, de la sociedad civil. Esa mujer ha estado toda la vida con el cuchillo como Rambo, ahí, tirada con las mujeres, en MUDE, en esto, en lo otro, promoviendo el microcrédito, el crédito a la pequeña empresa, a la mediana empresa, y en eso pues la ha puesto el presidente de la República, ahí en la Fundación Reservas del País. Vas a tener tus 8 años tú también, ahí tienes que rendir así cuentas va pasando el tiempo, así mismo. Como el presidente tienes que rendir cuentas. Y de eso vamos a hablar tan pronto recibamos a Kenia, que viene con un café Santo Domingo caliente. Sí, porque aquí esto es caliente. Aquí, ay, muchas gracias, nosotros Kenia. no tenemos Esto tiempo sí es para rico enfriarnos. a esta hora, ¿eh? No tenemos tiempo para enfriarnos. Gracias a Kenia y gracias al Café Santo Domingo, a las industrias vanilejas de la familia Perelló, que nos mandan esta maravilla. A esta hora, A la riquísimo. salud del pueblo dominicano, el verdadero pueblo dominicano, sí señor. No ciertas cosas que andan por ahí, que se creen que ellos son el pueblo. Hágame usted el favor. Hágame usted el favor. Hay que saber lo que es el pueblo para estar hablando, ¿verdad, Rosa? Tú que sabes. Bueno. Que viene desde el ciclón David dando bandazos. Así mismo. Ahí para allá. Así mismo. Hablemos de la Fundación Reservas del País. Pero danos primero tu impresión del discurso del presidente, porque hubo un momento del discurso del presidente de la República el pasado 27 de febrero en que mencionó a la Fundación Reserva del País, mencionó a Banca Solidaria, mencionó al Banco Agrícola y a otra más. ¿Cuál fue? Alfeda. Alfeda, sí, porque han sido instituciones fundamentales en la puesta en marcha de las políticas de crédito, correcto, tanto de microempresas como para los productores. Coméntanos un poquito eso. Mira, la verdad que me pareció un extraordinario discurso, muy sustancioso y dicho además con gran sentimiento. Han sido 7 años y pico de un intenso trabajo. Tenemos que valorar la pieza no solo como tal, sino lo que eso significa, lo que está detrás de todas esas palabras, que es la mejoría del pueblo dominicano, la mejoría de su calidad de vida, la estabilidad macroeconómica que nosotros vivimos. La verdad que el ver que nosotros tenemos un crecimiento promedio de 6% y que el año pasado tuvimos 5.1 con todas las dificultades, ¿no?, que conocemos, que nos pasaron, eso es extraordinario. El presidente es un hombre muy prudente, muy tranquilo, muy comprometido, y tener un líder de esa manera, que no solo es un presidente, es también un líder, yo creo que ha ayudado mucho a que todo lo que nos hemos propuesto en estos dos gobiernos desde agosto de 2012 se haya ido cumpliendo. Y yo creo que esa rendición de cuentas que el presidente hizo, en donde ha resumido, porque podemos decir que ha sido un resumen, ¿no?, todo lo que se ha hecho durante esos años nos debe de llenar de mucha satisfacción al pueblo dominicano. Todos los sectores económicos han crecido, uno más que otros, pero han crecido. Por ejemplo, el año pasado el número 2 ha sido el sector financiero. Lo menciono por la relación, ¿no?, claro, del trabajo que nosotros realizamos. Pero el sector financiero no puede crecer si no hay una economía dinámica, si no hay una economía ¿no?, que evoluciona permanentemente. Entonces, tenemos un país más tranquilo, tenemos un país más desarrollado, tenemos un país a donde hay un funcionariado muchísimo más comprometido, a donde se establecieron programas y esos programas se fueron cumpliendo. Con un presidente que le da seguimiento a través de lo que se llaman las metas presidenciales y otros indicadores más. Un gobierno más transparente, de mayor coordinación. Y la verdad que vemos la parte de educación
y todo lo que se ha hecho, todas estas oportunidades que tienen los niños, niñas y los y las adolescentes de contar con un ambiente escolar mucho mejor, con construcciones de buena calidad, más segura, con un esfuerzo que se está haciendo también en mejorar la calidad técnica de los profesores y de los programas, la parte de salud, todos estos hospitales que la verdad uno entra a ellos y los que ya están remodelados o los que se han construido, y la verdad que se siente muy bien porque no tiene de verdad, como dicen, nada que envidiar a clínicas privadas que hacen sus esfuerzos por dar, diríamos, porque la gente se sienta muy bien ahí. Pues así mismo tienen la oportunidad las personas de escasos recursos de poder estar en un ambiente mucho más acogedor, donde hay una mayor salubridad. Y así seguimos mencionando toda la parte del turismo, todo lo que ha sucedido en la agropecuaria, este avance que ha tenido el sector agropecuario, cómo ha crecido. Antes veíamos que el sector agropecuario estaba siempre en negativo y cómo se ha ido llevando para que sus resultados sean lo que hemos visto hoy. Esta cantidad de asociaciones de las comunidades y de cooperativas agropecuarias que se han podido beneficiar de las visitas sorpresa, de ese apoyo económico que el presidente y financiero que el presidente les ha dado, de ese acompañamiento técnico. En fin, podemos tomar cada uno, ¿no?, de las áreas en nuestro país y todas han tenido un grandísimo desempeño que ha de verdad beneficiado a la población en sentido general. A los más pobres, que hemos visto cómo ha disminuido, y así él lo ha resaltado, cómo ha disminuido la pobreza en estos 7 años. Estamos hablando de que casi un 40, creo que es 39.9% que había en el 2012, y se ha podido llevar a 20, un 20%. La extrema pobreza, como ha disminuido de casi un 10 también a un 2.4. O sea, son cosas que detrás de estos números están las personas con dificultades que no tenían cómo alimentarse adecuadamente, que ahora tienen otras oportunidades. Y por eso vemos estos datos. Entonces, la verdad que ha sido una gran rendición de cuentas, las obras que se han hecho físicas fuera de los hospitales y las escuelas, estos centros infantiles, las carreteras que se han hecho que comunican de manera mucho más rápida, más fácil, más segura a las personas de un lado a otro de nuestro país. O sea que yo siento que fue un gran discurso, pero sobre todo que detrás de ese discurso están los hechos, una realidad palpable que todo el que quiera la puede comprobar. Y creo que pues es un grandísimo gobierno lo que se ha hecho en este país. Concretamente en el área en que te manejas, que es el de las MIPYMES, el crédito a las organizaciones que a su vez multiplican esto, ¿no?, en crédito, más crédito todavía. Ahí ha habido realmente también logros notables, notabilísimos. Hablaba Banca Solidaria, estamos hablando de más de 33 mil millones de pesos prestados, por ejemplo, ¿no? El Banco Agrícola anda por los 120 mil millones de pesos, en más de 120 mil millones de pesos. Y ustedes han manejado otro tanto también con la característica interesante de que la institución que tú manejas, que tú diriges, Fundación Reserva del País, está dirigida a otras instituciones, insisto en eso. Como segundo piso. Exacto, son de segundo piso. Entonces, háblanos un poco de cómo ha ido la Fundación Reserva del País en estos casi 8 años ya, en esa relación con esas instituciones de préstamo. La verdad que el presidente mencionaba mucho el cambio en su discurso.
Y yo creo que es muy importante el tomar conciencia de que definitivamente ha habido, no un cambio, no, grandes cambios. Nosotras podemos decir que somos un testimonio, formamos parte de ese cambio. Cuando nosotros llegamos a la Fundación Reservas, había un solo crédito que debía 5 millones de pesos. Hoy en día, un solo crédito que debía 5 millones de pesos solamente. Fue pagando, fue un crédito tomado en el 2004, fue pagando y les quedaba 5 millones de pesos por saldar. Nosotros hoy en día tenemos una aprobación de 4.928 millones de pesos. Esto ha sido a través de unos 130, un poco más de 130 créditos, y estos créditos se han otorgado a 54 instituciones como cooperativas de ahorros y créditos y asociaciones sin fines de lucro con programas crediticios, con el objetivo de que fueran colocados a las micro y pequeñas empresas, sobre todo a las micro, que sabemos que son aquellas que tienen menos de 10 empleados. Esto ha tenido unos resultados extraordinarios, esos casi 5.000 millones, que por cierto debo decir que la meta de los dos gobiernos juntos para la Fundación Reservas era de unas aprobaciones de 5.100 millones de pesos. O sea, y como ya dije, exactamente, solo nos queda 170 millones de pesos por llegar a esa meta. Claro está, nuestro programa del año tiene una colocación, una proyección, diríamos, de aprobación de unos 940 millones de pesos. Pero la meta presidencial hasta agosto, nosotros ya la estamos prácticamente logrando. Solo nos resta unos 170 millones. ¿Y están a la vista? Totalmente. O sea que la meta está lograda. Totalmente. La meta ha sido lograda. La gran ventaja en este caso... Hay que insistir, Rosa, en que pasar de un préstamo a 54 préstamos. No, a 130 préstamos a través de 54 instituciones. A 130 y tanto a través de 54 instituciones. Óigame, el que pide más es un gandío, como dice el pueblo dominicano. Así es. Sí, porque eso se llama que una institución que no existía. Sí, prácticamente. En los papeles, prácticamente. Hubo que hacerlo todo, hubo que trabajar todo desde los procedimientos, todo, chequeras, por decir cualquier cosa elemental. Bueno, definir bien las políticas, absolutamente todo. Pero lo importante en este caso son los resultados. Y los resultados son de que se han beneficiado unos 130.000 microempresarios y microempresarias a través de esos recursos. El crédito promedio es de unos 73.000 pesos. Las mujeres son un poco más que los hombres, son un 53%. Y es importante lo que tú decías al inicio, que es el señalar que como segundo piso nosotros no colocamos el dinero de manera directa a esos microempresarios, sino que nosotros lo hacemos a través de esas instituciones, como decía ahorita, cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones sin fines de lucro con programas crediticios, que ya existían, o muy pequeñitas, o medianas, o más grandes. Lo importante era que con ese dinero que nosotros les otorgamos, ellas colocaran para las microempresas. Resalto esto porque hay instituciones, algunas de ellas que ya son instituciones de medianas a grandes, y se podrían preguntar, ¿y por qué les prestan a ella? Bueno, porque en sentido general no tenían como tal una cartera fortalecida para las microempresas. Y ellos tienen otros productos que demandan sus propios socios. Entonces, el aporte nuestro ha sido fundamental para su crecimiento. Nosotros estimamos más o menos que
El crecimiento de las instituciones desde el momento en que han tomado el crédito con la Fundación Reservas hasta el año pasado andaba en un crecimiento de promedio de un 92%. Unas más, otras menos, dependiendo. Pero en sentido general han crecido bastante. Y nos satisface mucho los testimonios que ellos nos han dado. Nosotros hacemos unos eventos anuales donde les rendimos cuentas a ellas, vamos a decir, le comentamos cuáles han sido los resultados colectivos, ¿no? Porque cada uno sabe cómo le va a cada uno. Pero al reunirlos a todos y contarles un poco lo que nosotros hemos logrado junto a ellos, por supuesto, porque ellos son los que colocan los recursos, pues conocen el crecimiento que ha tenido la Fundación, la dimensión que ha tenido. Y es una oportunidad también para decir lo que se va a hacer el año siguiente. Y ellos aprovechan y dan testimonio. Y los testimonios son para nosotros de mucha satisfacción. Valoran mucho el financiamiento, pero valoran mucho también un programa que nosotros identificamos que era necesario para ellos, y ellos mismos también nos demandaban, que es la asistencia técnica, el acompañamiento en su desarrollo. Por ejemplo, habían muchos que nunca en su vida habían hecho un plan estratégico. Entonces era como un poco andar a la deriva. No iban tras una meta establecida. Otros nunca habían hecho un plan de negocio. Habían otros que tenían un Excel para llevar su cartera de crédito. Y nosotros les damos la oportunidad de que pudieran contar con un sistema, diríamos, computarizado sólido, que tuviera más controles. Otros tenían el sistema, pero no tenían segregada el producto de microempresa, entonces, o de microfinanzas, y así se le ha ido apoyando. Pero uno que para ellos es también de mucha relevancia es el de gobernabilidad. Sobre todo las cooperativas lo demandan mucho, porque como tú sabes, las cooperativas son socios, todos los socios son, diríamos, entre comillas un poco, dueños de la cooperativa. Un voto, un socio, o un socio, un voto. Entonces, esa gobernanza es fundamental. Esa democracia interna es necesaria para ellos, para que la institución pueda crecer de manera sólida y con confianza. Si no existe la confianza, evidentemente que las instituciones, se afectan, se ven muy afectadas. Y esta gobernabilidad, esta herramienta de gobernabilidad que nosotros le hemos podido ofertar, ha sido de mucha utilidad para ellos. Hay 3 instituciones que se han involucrado y el seguimiento y el acompañamiento es de un año completo. Son prácticamente consultores independientes de la institución que están entrenados en esa herramienta y pues les acompañan. Todo dentro de lo que es el respeto, y ellos mismos son los que participan de manera activa y van asumiendo lo que ellos entienden que deben de mejorar en sus políticas, cómo deben de mejorar en el manejo y prever cualquier situación de conflicto al interno, cualquier situación de conflicto al externo, la importancia de la ética, de la transparencia, cómo debe de manejarse eso, cómo deben comunicar hacia adentro, cómo comunicar hacia afuera. Es decir, es una herramienta bastante sólida, es una herramienta que se desarrolló y la estamos llevando en conjunto, ¿no? Con otros países de Latinoamérica, y ha dado muy buenos resultados. Entonces yo diría que... Vamos a ver los testimonios que tú tienes por ahí. Sí, cómo no. A propósito testimonio de ese evento que yo comentaba hace un momento. Si lo tenemos ahí en Cuba, no suenan muy bien porque tienen ambiente, pero son lo suficientemente elocuentes para que la gente pueda ver lo que significa el trabajo de la Fundación Reserva del país. Vamos a ver el primero, señor director. Las entidades tenemos que buscar financiamiento de segundo piso en el mercado local o en entidades multilaterales. Pero ¿qué pasa? Las entidades multilaterales de un punto que no les es rentable prestar a entidades pequeñas o medianas por la cantidad de monto y el costo operativo que eso representa.
Es en esta época cuando resurge la Fundación Reserva del País de manos de doña Rosalita y su prestigioso equipo, y se nos acercan a todas las entidades y nos dicen, aquí está el préstamo segundo piso que necesitan para seguir desarrollando y seguir prestando a nuestros empresarios, pero además, y aquí viene lo más importante, está la asistencia técnica y la capacitación a todos los que son. Mariano Frontera, coméntanos tú ese testimonio, Rosa. Mira, Mariano Fronteras es el director de la Fundación Dominicana de Desarrollo. Esta es una asociación de larga data. Yo creo que fue de las primeras asociaciones que surgieron para apoyar, diríamos, a las microempresas. Tiene más de 50 años. Y ese testimonio de él es muy significativo. Él habló bastante. Eso para televisión, pues claro, nos hicieron un cortito. Claro. Y lo que él decía es importante. Antes nuestro país no tenía el desarrollo que hay hoy en día. Y por eso fluía mucha ayuda para las asociaciones sin fines de lucro, a través de las cuales pues se llegaba a la población, diríamos, más necesitada. Y en este caso a quienes requerían, ¿no?, de apoyo para el desarrollo económico. Entonces él decía, en el caso nuestro nos fluían recursos, pero según la República Dominicana ha ido teniendo una economía más fuerte, más sólida, esas donaciones han ido escaseando. Entonces, él expresaba cómo hoy en día solo los organismos multilaterales y la Fundación Reservas son las que le prestan a este tipo de instituciones que todavía siguen siendo pequeñas. Y para ellos, la Fundación Reserva ha sido una opción extraordinaria, sí, una tabla de salvación, en el sentido de que, como él reflejaba, los organismos multilaterales prefieren otorgar créditos grandes porque tiene un costo el manejo de esto. En el caso nuestro no es así por el origen nuestro y por la reactivación del presidente Medina a la fundación, en el sentido de que es para darles apoyo a ellos, para que ellos se desarrollen. No es una banca lucrativa. No es una, no lo es Banca Solidaria, no lo es la Fundación Reserva del País. El propósito es solidario. Es este. Entonces, así como él comentaba, hay muchísimos otros que valoran mucho esta oportunidad que la Fundación les ha brindado. Porque, como decía, un crecimiento desde el momento que toman el crédito hasta finales del año pasado, un crecimiento promedio de un 92%, es importantísimo para esas instituciones. A ellos les hemos prestado creo que unos 65 millones de pesos en tres préstamos diferentes, creo que en el 15, en el 17 y en el 19. Pero así hay otras que son pequeñitas y se le ha prestado primero 500,000 pesos, después se le presta 800 o 1,000,000, dependiendo de cómo vayan creciendo. No le prestamos más de la mitad de su cartera, nunca, ni tampoco más del 20% de la nuestra, que ahora ni siquiera casi llegamos al 20%, porque la demanda se nos está haciendo cada vez más alta. Entonces, hay testimonios, la verdad, muy, muy hermosos, y por eso él hablaba del crédito, pero también hablaba de la asistencia técnica, y también hablaba de la capacitación. Porque además de la asistencia técnica, le damos capacitación, que ya son cosas más cortas, pero que igual les ayudan a ello, porque son cosas muy puntuales, cómo manejar mejor el otorgamiento del crédito, el asunto del lavado de activos. En el caso, por ejemplo, de las cooperativas, ellas son sujeto obligado. Entonces, es importante que ellas estén claras de qué es lo que tienen que hacer para ellas reportar de la forma adecuada, que puedan tener sus manuales, que puedan tener la instancia que se le exige para que pueda dar seguimiento a esto. Entonces, ya eso no son acompañamientos, por ejemplo, muy largos de 6 meses ni de un año, son cosas más puntuales, son capacitaciones más específicas y más cortas, pero igual para ellos es de mucho valor. Y en ese sentido,
Las asistencias técnicas de las más grandes hemos dado unas 117 ya. Y en el caso de las capacitaciones a sus ejecutivos y directivos, ya hemos trabajado con unos 4.600 personas. O sea que realmente ha sido de buen impacto. Y estos programas... De un préstamo a 4.600 No, personas. personas de las que Óigame. trabajan en las instituciones capacitadas. Claro. Sí, porque si para que manejen de la eso es mejor manera multiplicador. posible los créditos que se les otorgan. Y es Claro. a demanda de ellos. Claro. Hay un segundo testimonio que me gustaría que lo compartamos, Bueno. Rosa. Señor director, díganos si está adelante. ¿Sí? A destacar que con el apoyo que hemos recibido, con el oxígeno que nos inyectó la Fundación Reserva de hace unos 4 o 5 años, nosotros hemos beneficiado a más de 400 microempresarios, pero también con ese apoyo ha servido para dinamizar la economía de una provincia pobre en recursos económicos, pero rica en recursos naturales. Ese es de Cotralcoa, es de la Alcoa, Ese ¿no? Pedernales. Cooperativa, que queda sobreviviente de la Alcoa, porque la Alcoa ya no está ahí, exactamente. pero queda la cooperativa, y ahí Así la es. importancia de las instituciones, de formar instituciones, porque puede desaparecer la Alcoa, pero la cooperativa sigue ahí, y en un espacio como Pedernales, que es un territorio de República Dominicana, una provincia pobre, pues que existe una cooperativa con el apoyo de Fundación Reserva del País, pues eso es algo muy importante. Pero además, Cuéntanos un poco una de cosa esto. que me encantó de ese testimonio Ajá. es cómo él aprovecha para decir, somos pobres en términos económicos, pero ricos en naturaleza. O sea, el orgullo y el cariño, diríamos, que le tiene a su pueblo, ¿no? Pueblo, claro. Y si supiera que hay otro testimonio que a mí me impactó mucho, y es de Cobguata, eso está en Mao, la cooperativa Guatapanal. Ujú. Y a mí me impactó mucho porque ella decía, nosotros queríamos hacer algo en nuestro pueblo y no sabíamos qué para poder ayudarlo, hasta que un grupo decidimos que íbamos a abrir una cooperativa. Eso hace ya varios años tienen ellos, abrir una cooperativa. Pero nos preguntábamos, ¿con qué? ¿Con el cariño? Pues sí, realmente, Sí, con el cariño. Con el cariño se Y puede me impactó todo. tanto porque entonces al final ella decía, al conocer que es la existencia de Fundación Reservas del País, pues nos acercamos a ello y fue la mano amiga de nosotras y de verdad que han crecido. ¿Y cuánto le ha prestado Fundación Reserva del ellos, País yo a la creo, cooperativa Guatapanal? A Guatapanal, ¿cuánto será? Yo creo que anda como por 30 millones de pesos, me parece. Bien. Me parece que es algo así. ¿En qué tiempo? Es que ha habido varios, creo que desde el 14, desde el 14. Wow. Y han Bien. tenido varios préstamos. Bien. Y la verdad que han crecido. Creo que un 135%. Es más pequeña, el crecimiento se nota mucho más en comparación con otras que son mucho más grandes, y entonces el crecimiento de ellos, de nuestra cartera dentro de lo que tienen ellos, no es tan impactante, por eso el promedio de 92, pero definitivamente han crecido mucho. Lo que tú quieres decir es que la obra de gobierno de Danilo Medina ha impactado desde lo microscópico Así es. hasta lo más grande, lo Así macroscópico. Así es. Ha ido desde lo más chiquito allá abajo hasta lo más Y ha sido un gran de la cambio, sociedad. La verdad, y quiero insistir en eso. Ha sido un gran cambio por dos razones. Uno, porque nunca se había otorgado una cantidad de recursos de esa naturaleza para apoyar el desarrollo de esas instituciones de carácter solidario, como esas cooperativas de ahorro y crédito y esas asociaciones sin fines de lucro. O sea, eso verdaderamente es un gran cambio. ¿Por qué? Porque se ha apostado a ellas. El gobierno ha entendido, y ahí insisto en la otra visión del cambio, el gobierno ha entendido que había que fortalecer el crédito otorgado de manera directa a través del mismo gobierno, como ha sido Banca Solidaria, Banco Agrícola, FEDA. Pero por otro lado,
que también es necesario el que se preste a esas otras instituciones de carácter solidario para que ellas a su vez tengan mayores recursos y le puedan prestar a sus socios o a sus beneficiarios para la microempresa. Entonces es una visión es una visión que no es egoísta, es una visión amplia, clara de lo que significa el desarrollo. Tenemos que democratizar el crédito. Igual se ha facilitado una serie de cosas para la banca privada. Entonces, todo esto ha contribuido al crecimiento de los negocios, porque ha contribuido a que ellos tengan los recursos en el momento oportuno y ellos puedan dinamizarlo. Y si a eso se acompaña el crecimiento que ha tenido la gran empresa en nuestro país, que también ha podido generar más empleo, definitivamente ese es lo que ha producido y son los resultados que hemos visto de una economía de un crecimiento promedio de 6 en estos años. Claro. O sea, estamos desarrollando los más vulnerables. Estamos desarrollando una clase media. Hay una clase media, hay esos pobres que pasaron a clase media, implica que hay una mayor clase media. Ya la clase media no es tan reducida como era antes. Ya tenemos una mayor clase media. Y también esta clase media se beneficia de toda una serie de oportunidades. Por ejemplo, están las compras y contrataciones. Hay muchos ingenieros que forman parte de esa clase media que realmente han podido accesar a recursos del gobierno a través de compras y contrataciones. Muchas de esas microempresas, tanto de las asociaciones que el presidente apoya a través del FEDA, como de otras que apoyan las cooperativas que nosotros apoyamos, ¿no? Tienen el acceso también a poder vender para la alimentación escolar. Entonces, eso es lo que va produciendo, diríamos, este dinamismo. Y además, un poco volviendo al inicio de lo que tú preguntabas, esa estabilidad que nosotros tenemos, esa tranquilidad, hace que realmente venga más inversión extranjera y esta inversión genera también más empleo. Entonces, hemos verdaderamente cambiando. Se nota un cambio total desde el momento en que el presidente Medina toma el gobierno en el 2012 hasta ahora. De verdad que no se puede dejar de reconocer los avances que nuestro país ha tenido, reconocido por organismos internacionales, por gobiernos, por otros gobiernos, reconocido por nosotros aquí también, porque también hay que decirlo. Hay una gran mayoría de personas que reconoce los avances que nosotros tenemos. Entonces, de verdad que nosotros como Reservas del País nos sentimos muy a gusto de haber, diríamos, formado parte de este cambio, porque esta apuesta por este tipo de instituciones es importante. Cambio verdadero, material, que se puede medir, que se puede palpar, que la gente lo siente además. Es así. En el caso nuestro, nada más hay que preguntarle a cualquiera de esas cooperativas. Bueno, ahí hay 2 testimonios, y hay muchos más. ¿Qué ha significado para ellos? Nosotros, por ejemplo, le cobramos unos intereses, ¿verdad? Sin embargo, cuando el dinero retorna de los intereses que recibimos, la parte que mencionaba de asistencia técnica y capacitación para esas instituciones, nosotros lo pagamos desde ahí, desde parte de esos intereses. Pero esta otra parte también, que es la de la educación financiera y educación en cambio climático, que ya tiene, en la educación financiera ya llevamos 23,000 beneficiarios. Y en el caso de cambio climático, que lo iniciamos el año pasado, ya tenemos 850 beneficiarios. Lo que quiere decir que la gente está teniendo, diríamos, respuesta a una serie de necesidades, tanto en la parte de educación financiera, de cómo manejar las finanzas de sus microempresas, como también de la importancia de aportar, ¿no? A la mitigación del cambio climático. Eso es fundamental. Y en ese sentido, nosotros hemos anunciado o hemos dicho en ocasiones anteriores que vamos a lanzar ahora dentro de poco el producto de crédito verde.
para ponérselo a disposición, se lo comentamos ya también a todas las cooperativas. Había una parte que ya tenía la información porque había sido sujeta de estudio como parte de una muestra, de una investigación que nosotros hemos hecho para saber si, en primer lugar, si las microempresas estaban interesadas en tomar crédito verde. Sobre todo, más que nada vinculado a la eficiencia energética y diríamos a energías renovables. Del ambiente. Exactamente. Por ejemplo, si tienen interés en cambiar sus bombillas, entonces que puedan las cooperativas, las asociaciones, tomar préstamos que nosotros le podemos ofrecer para ellos tener ese producto también y prestarle a ellos para que puedan cambiar sus bombillas en sus negocios. Claro. Igual también, por ejemplo, el cambio de un refrigerador que sea más amigable al medio ambiente. Muchas cosas más pudieran ellos hacer, poner paneles solares, eso le beneficia, le da una energía, diríamos, estable. Y la verdad es que el estudio nos indicó que sí estaban interesados los microempresarios, por un lado. Por otro lado, las cooperativas señalaron que sí les interesa tener el producto, y en ese sentido ya nosotros también tenemos una consultoría que ya está en la etapa final, en donde estamos desarrollando las políticas para ofrecer luego el producto de financiamiento. Digamos que la Fundación Reservas del país, más que una institución de crédito a estas cooperativas y asociaciones sin fines de lucro, más que eso, que es ya mucho, es una institución también, es una escuela de conocimiento en manejo de finanzas, desde la familia hasta el negocio, y de respeto al medio ambiente. Es una escuela de ciudadanía, de construcción también de ciudadanía, indudablemente, y de solidaridad. Es así. Y de solidaridad. Y otro aporte también que nosotros como Reservas del País hemos hecho, ya el sector como tal de las microfinanzas, son una serie de investigaciones. La última que nosotros hicimos, creo que no había venido por aquí después del lanzamiento, es en relación al sobreendeudamiento en las microempresas, que eso también ayuda a saber cuál debe ser el manejo más adecuado de las mismas. Este estudio se hizo con una muestra de 700 y pico de mil, creo que 714,000 microempresas, y esta, diríamos, ha sido una data que nos la dio para poder trabajarla Data Crédito, que es un buró de crédito, y la trabajó también junto con nosotros Fondomicro, que es una asociación sin fines de lucro que también es muy conocida, que hace estudios y sobre todo tiene experiencia en esta parte microempresarial y de microfinanzas en ese sentido. Y lo que sí vimos es que si bien es cierto que hay un 86.3% de personas que cumplen con sus compromisos crediticios, hay un 15.7% que tiene un sobreendeudamiento directo. Es decir, que está sobreendeudado en más de 90 días. Quiero que hablemos de eso, pero tendrá que ser en otra entrevista, porque ya no aguanto más a esta gente haciéndote señas, caray. Yo como no he mirado para allá no me he dado cuenta. Claro. Pero yo sí tengo que estar atento. Pero me interesa el tema del sobreendeudamiento, porque es un tema que es importante en lo personal, pero además importante sobre todo en lo institucional, las organizaciones que se sobreendeudan. ¿Qué nos dicen ese estudio, esos datos? Y yo te quiero invitar para que vengas y hablemos de eso específicamente. ¿Cómo no? Y nos traigas el estudio, y nos traigas todo lo que tiene que ver, porque es un tema, creo, de mucha importancia. Y sobre todo que qué debemos hacer en ese sentido. Exactamente. Así que quedas invitada para que hablemos de ese sobreendeudamiento. Muchas gracias, Ramón. Capital ahora mismo, porque al haber mucha posibilidad de endeudarnos en el ambiente,
porque eso fue lo que provocó el gobierno, eso fue lo que provocó el presidente Danilo Medina, que hubiera un resurgir del crédito, del microcrédito, y entonces pues eso trae unas consecuencias y tenemos que ver eso como un tema específico. Y me gustaría ver ese estudio de la Fundación Reserva del País, que encontró un crédito en una fundación casi inexistente y está ¿en cuántos créditos? Repítelo, Rosa. Bueno, 130 créditos, pero 130. lo más importante es el monto. Como dijo el presidente. De 4.928. De 1 a 130 y que yo cuánto. Exacto. Eso es como dijo el presidente, eso es cambio. Eso es cambio, eso definitivamente. Es cambio. Y sobre todo con el trabajo que se hace junto a otras instituciones, claro, de carácter solidario. Y de una cantidad ridícula, ¿a cuánto es que hemos prestado? 4.928. Casi 5.000 millones de pesos. Eso es cambio, decía el presidente de la República, ¿verdad? Eso es cambio. Beneficiándose de manera directa a 130.000 personas. 130.000 personas, pues eso es cambio. Y eso fortaleciéndose las instituciones de intermediación. Fortalecimiento de las instituciones de intermediación, cursos de capacitación, capacitación financiera, creación de habilidades, de conocimiento. Eso es cambio. Y educación, no nos dejemos meter gatos y educación por liebre. Financiera a los socios y socias de ellos. No nos dejemos meter gatos por liebre. Esto es cambio, realmente. Así es. Gracias a Rosa Rita Álvarez por estar aquí con nosotros, directora de la Fundación Reservas del País, que ya usted ha oído y ha visto lo que es realmente el cambio en una institución como esta, pero esto es el Estado completo, que ha sido revolucionado por una gestión transformadora, radical, además, que va a la raíz de los problemas. Eficiente, dinámica, prudente. Solidaria. Solidaria. Sobre todo, que hace solidaridad hasta los domingos. Así mismo. Los domingos. Gracias a Rosa Rita y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros en el canal 4RD. No se mueva de ahí para que continuemos en este cambio de verdad.